Wicho Audiolibros. Biblioteca virtual. Código Civil Federal México. Continuación. Título 15. De la hipoteca. Capítulo 1. De la hipoteca en general. Artículo 2893. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. Artículo 2894. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero. Artículo 2895. La hipoteca solo puede recaer sobre bienes especialmente determinados. Artículo 2896. La hipoteca se extiende aunque no se exprese. 1. A las accesiones naturales del bien hipotecado. 2. A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados. 3. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de esta o deterioro de esos objetos. 4. A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. Artículo 2897. Salvo pacto en contrario, la hipoteca no comprenderá. 1. Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito. 2. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. Artículo 2898. No se podrán hipotecar. 1. Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca. 2. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. 3. Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante. 4. El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este código a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes. 5. El uso y la habitación. 6. Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado preventivamente, o si se hace constar en el título constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio. Pero en cualquiera de los casos, la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. Artículo 2899. La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende el área. Artículo 2900. Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así se hubiere pactado. Artículo 2901. Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo. Artículo 2902. El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de todos los propietarios. El copropietario puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse la cosa común la hipoteca gravará la parte que le corresponde en la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda. Artículo 2903. La hipoteca constituida sobre derechos reales, solo durará mientras estos subsistan. Pero si los derechos en que aquella se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación de constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios. Si el derecho hipotecado fuere el de usufructo y este concluyere por voluntad del usufructuario, la hipoteca subsistirá hasta que venza el tiempo en el que el usufructo hubiera concluido, al no haber mediado el hecho voluntario que le puso fin. Artículo 2904. La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro a su favor. Artículo 2905. El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce. Artículo 2906. Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. Artículo 2907. Si el inmueble hipotecado se hiciere, con o sin culpa del deudor, insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal. Artículo 2908. En el caso del artículo anterior, se sujetará a juicio de peritos la circunstancia de haber disminuido el valor de la finca hipotecada hasta hacerla insuficiente para responder de la obligación principal. Artículo 2909. Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejorare la hipoteca en los términos del artículo 2907, dentro de los 8 días siguientes a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales.
Artículo 2910. Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además, el valor del seguro quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido, podrá el acreedor pedir la retención del seguro, y si no lo fuere podrá pedir que dicho valor se imponga a su satisfacción, para que se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviere en el caso de ocupación por causa de utilidad pública o de venta judicial. Artículo 2911. La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantizada, y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que disponen los artículos siguientes. Artículo 2912. Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen, pagándose la parte de crédito que garantiza. Artículo 2913. Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor hipotecario. Y si no consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos. Artículo 2914. Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado no puede darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas, por un término que exceda a la duración de la hipoteca, bajo la pena de nulidad del contrato en la parte que exceda de la expresada duración. Si la hipoteca no tiene plazo cierto, no podrá estipularse anticipo de rentas, ni arrendamiento, por más de un año, si se trata de finca rústica, ni por más de 2 meses, si se trata de finca urbana. Artículo 2915. La hipoteca constituida a favor de un crédito que devenga intereses, no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de 3 años. A menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses por más tiempo, con tal que no exceda del término para la prescripción de los intereses, y de que se haya tomado razón de esta estipulación en el registro público. Artículo 2916. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada, en remate judicial, o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. Artículo 2917. Para la constitución de créditos con garantía hipotecaria se observarán las formalidades establecidas en los artículos 2317 y 2320. Los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación de terrenos o casas por el Gobierno del Distrito Federal para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos, cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda del valor máximo establecido en el artículo 730, se observarán las formalidades establecidas en el párrafo segundo del artículo 2317. Artículo 2918. La acción hipotecaria prescribirá a los 10 años, contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito. Artículo 2919. La hipoteca nunca es tácita, ni general. Para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro, y se contrae por voluntad, en los convenios y por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados. En el primer caso se llama voluntaria. En el segundo, necesaria. Capítulo 2. De la hipoteca voluntaria. Artículo 2920. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. Artículo 2921. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Artículo 2922. Si la obligación asegurada estuviese sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero sino desde que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición. Artículo 2923. Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las condiciones de que tratan los dos artículos anteriores, deberán los interesados pedir que se haga constar así, por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida. Artículo 2924. Para hacer constar en el registro el cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia del documento público que así lo acredite y, en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella.
Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la resolución que proceda. Artículo 2925. Todo hecho o convenio entre las partes, que puede modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra terceros si no se hace constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o de una nota marginal, según los casos. Artículo 2926. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene el artículo 2917, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito. Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor. En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de él o los cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de esta. Artículo 2927. La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca no podrá durar más de 10 años. Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la obligación principal. Artículo 2928. Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la hipoteca, ésta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. Artículo 2929. Si antes de que expire el plazo se prorrogaré por primera vez, durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponda desde su origen. Artículo 2930. La hipoteca prorrogada segunda o más veces, solo conservará la preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a que se refiere el artículo anterior. Por el demás tiempo, o sea el de la segunda o ulterior prórroga, solo tendrá la prelación que le corresponda por la fecha del último registro. Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo para que se le pague su crédito. Capítulo 3. De la hipoteca necesaria. Artículo 2931. Llámese necesaria la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran, o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Artículo 2932. La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. Artículo 2933. Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados en la parte de responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2912, decidirá la autoridad judicial, previo dictamen de peritos. Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre los interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la constitución de cualquiera hipoteca necesaria. Artículo 2934. La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza. Artículo 2935. Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos. 1. El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido. 2. Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los ascendientes, sobre los bienes de estos, para garantizar la conservación y devolución de aquellos, teniendo en cuenta lo que dispone la fracción 3 del artículo 520. 3. Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los que estos administren. 4. Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial designada por el mismo testador. 5. El Estado, los pueblos y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus administradores o recaudadores, para asegurar las rentas de sus respectivos cargos. Artículo 2936. La constitución de la hipoteca en los casos a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo anterior, puede ser pedida. 1. En el caso de bienes de que fueren meros administradores los padres, por los herederos legítimos del menor. 2. En el caso de bienes que administren los tutores, por los herederos legítimos y por el curador del incapacitado, así como por el Consejo Local de Tutelas. 3.
por el Ministerio Público, si no la pidieren las personas enumeradas en las fracciones anteriores. Artículo 2937, la constitución de la hipoteca por los bienes de hijos de familia, de los menores y de los demás incapacitados, se regirá por las disposiciones contenidas en el título 8, capítulo 2, título 9, capítulo 9, y título 11, capítulos I y 3 del libro primero. Artículo 2938, los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca necesaria, tienen también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficientes para garantizar el crédito. En ambos casos resolverá el juez. Artículo 2939, si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 2935, no tuviera inmuebles, no gozará el acreedor más que del privilegio mencionado en el artículo 2995, fracción I, salvo lo dispuesto en el capítulo 9 del título 9 del libro primero. Capítulo 4. De la extinción de las hipotecas. Artículo 2940, la hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra tercero mientras no sea cancelada su inscripción. Artículo 2941, podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca. 1. Cuando se extinga el bien hipotecado. 2. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. 3. Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. 4. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el artículo 2910. 5. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 2325. 6. Por la remisión expresa del acreedor. 7. Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. Artículo 2942, la hipoteca extinguida por dación en pago, revivirá si el pago queda sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor la pierda en virtud de la evicción. Artículo 2943, en los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción, quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los daños y perjuicios que se le hayan seguido. Título 16. De las transacciones. Artículo 2944, la transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Artículo 2945, la transacción que previene controversias futuras, debe constar por escrito si el interés pasa de 200 pesos. Artículo 2946, los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. Artículo 2947, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni se da por probado el delito. Artículo 2948, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio. Artículo 2949, es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la declaración de estado civil pudieran deducirse a favor de una persona, pero la transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado. Artículo 2950, será nula la transacción que verse. 1. Sobre delito, dolo y culpa futuros. 2. Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros. 3. Sobre sucesión futura. 4. Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay. 5. Sobre el derecho de recibir alimentos. Artículo 2951, podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos. Artículo 2952, el fiador solo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella. Artículo 2953, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley. Artículo 2954, puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo, a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad. Artículo 2955, cuando las partes están instruidas de la nulidad del título o la disputa es sobre esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a que se refiere el título sean renunciables. Artículo 2956, la transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después han resultado falsos por sentencia judicial, es nula. Artículo 2957, el descubrimiento de nuevos títulos o documentos, no es causa para anular o rescindir la transacción, si no ha habido mala fe.
Artículo 2958, es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados. Artículo 2959, en las transacciones solo hay lugar a la evicción cuando en virtud de ella da una de las partes a la otra alguna cosa que no era objeto de la disputa y que, conforme a derecho, pierde el que la recibió. Artículo 2960, cuando la cosa dada tiene vicios o gravámenes ignorados del que la recibió, ha lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen, en los mismos términos que respecto de la cosa vendida. Artículo 2961, por la transacción no se transmiten sino que se declaran o reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre que ella recae. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a garantizarlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción, ni importa un título propio en que fundar la prescripción. Artículo 2962, las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles a menos que otras cosas convengan las partes. Artículo 2963, no podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción, sin que previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar. Tercera parte. Título primero. De la concurrencia y prelación de los créditos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 2964, el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. Artículo 2965, procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de concurso será hecha por el juez competente, mediante los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 2966, la declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas. Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes, hasta donde alcance el valor de los bienes que los garanticen. Artículo 2967, los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este título, y si después de satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal, a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. Solo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los réditos al tipo convenido que sea superior al legal. Artículo 2968, el deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estime oportunos, pero esos convenios se harán precisamente en junta de acreedores debidamente constituida. Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. Artículo 2969, la proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución el voto de un número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las 3/5 partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso. Artículo 2970, dentro de los 8 días siguientes a la celebración de la junta en que se hubiere aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo. Artículo 2971, las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio, serán 1. Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la junta. 2. Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en número o en cantidad. 3. Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre sí, para votar a favor del convenio. 4. Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad. 5. La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor. Artículo 2972, aprobado el convenio por el juez, será obligatorio para el fallido y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la aprobación del convenio no hubieren reclamado contra este en los términos prevenidos en el Código de Procedimientos Civiles, aunque esos acreedores no estén comprendidos en la lista correspondiente, ni hayan sido parte en el procedimiento. Artículo 2973, los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, podrán abstenerse de tomar parte en la junta de acreedores en la que haga proposiciones el deudor, y en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus respectivos derechos. Si por el contrario, prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de su crédito.
Artículo 2974. Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo. Pero si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o continuación del concurso. Artículo 2975. No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarán estos su derecho, terminado el concurso para cobrar, de los bienes que el deudor adquiera posteriormente, la parte de crédito que no le hubiere sido satisfecha. Artículo 2976. Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en los capítulos siguientes, con la prelación que para cada clase se establezca en ellos. Artículo 2977. Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán pagados según la fecha de sus títulos, si aquella constare de una manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. Artículo 2978. Los gastos judiciales hechos por un acreedor, en lo particular, serán pagados en el lugar en que deba serlo el crédito que los haya causado. Artículo 2979. El crédito cuya preferencia provenga de convenio fraudulento entre el acreedor y el deudor, pierde toda preferencia, a no ser que el dolo provenga solo del deudor, quien en este caso será responsable de los daños y perjuicios que se sigan a los demás acreedores, además de las penas que merezca por el fraude. Capítulo 2. De los créditos hipotecarios y pignoraticios y de algunos otros privilegiados. Artículo 2980. Preferentemente se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado. Artículo 2981. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos. Artículo 2982. Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de la ley. Artículo 2983. Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcanzare a cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor, entrarán al concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores de tercera clase. Artículo 2984. Para que el acreedor pignoraticio goce del derecho que le concede el artículo 2981, es necesario que cuando la prenda le hubiere sido entregada en la primera de las formas establecidas en el artículo 2859, la conserve en su poder o que sin culpa suya haya perdido su posesión. Y que cuando le hubiere sido entregada en la segunda de las formas previstas en el artículo citado, no haya consentido en que el deudor depositario o el tercero que la conserva en su poder la entregue a otra persona. Artículo 2985. Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se pagará en el orden siguiente. 1. Los gastos del juicio respectivo y los que causen las ventas de esos bienes. 2. Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes. 3. La deuda de seguros de los propios bienes. 4. Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2982, comprendiéndose en el pago los réditos de los últimos 3 años, o los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos, durante los últimos 6 meses. Artículo 2986. Para que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo anterior, son requisitos indispensables que los primeros hayan sido necesarios, y que los segundos consten auténticamente. Artículo 2987. Si el concurso llega al período en que deba pronunciarse sentencia de graduación, sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso de los derechos que les concede el artículo 2981, el concurso hará vender los bienes y depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose, en su caso, las disposiciones relativas a los ausentes. Artículo 2988. El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que especialmente responden algunos de estos y entonces, esos bienes entrarán a formar parte del fondo del concurso. Artículo 2989. Los trabajadores no necesitan entrar al concurso para que se les paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones. Deducirán su reclamación ante la autoridad que corresponda y en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata se paguen preferentemente a cualquiera otros.
Artículo 2990. Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán estos pedir que aquellos sean separados y formar concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor. Artículo 2991. El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar. 1. Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de 3 meses, contados desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia. 2. Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero. Artículo 2992. Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes, no podrán entrar al concurso del heredero, aunque aquellos no alcancen a cubrir sus créditos. Capítulo 3. De algunos acreedores preferentes sobre determinados bienes. Artículo 2993. Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente. 1. La deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa salvada. 2. La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de estos, siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras. 3. Los créditos a que se refiere el artículo 2644, con el precio de la obra construida. 4. Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la cosecha para que sirvieron y que se halla en poder del deudor. 5. El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor. 6. El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento donde está hospedado. 7. El crédito del arrendador, con el precio de los bienes muebles embargables que se hallen dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la cosecha respectiva si el predio fuere rústico. 8. El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los 60 días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo. Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido inmovilizados. 9. Los créditos anotados en el registro de la propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados y solamente en cuanto a créditos posteriores. Capítulo 4. Acreedores de primera clase. Artículo 2994. Pagados los acreedores mencionados en los 2 capítulos anteriores y con el valor de todos los bienes que queden, se pagarán. 1. Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de Procedimientos. 2. Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados. 3. Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuviesen bienes propios. 4. Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la fracción anterior, hechos en los últimos 6 meses que precedieron al día del fallecimiento. 5. El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, en los 6 meses anteriores a la formación del concurso. 6. La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido y las pensiones que por concepto de alimentos se deban a sus familiares. En lo que se refiere a la obligación de restituir, por tratarse de devoluciones de cosa ajena, no entra en concurso, y por lo que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el delito, se pagarán como si se tratara de acreedores comunes de cuarta clase. Capítulo 5. Acreedores de segunda clase. Artículo 2995. Pagados los créditos antes mencionados, se pagarán. 1. Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 2935, que no hubieren exigido la hipoteca necesaria. 2. Los créditos del erario que no estén comprendidos en el artículo 2980 y los créditos a que se refiere la fracción V del artículo 2935, que no hayan sido garantizadas en la forma allí prevenida. 3. Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada. Capítulo 6. Acreedores de tercera clase. Artículo 2996. Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento auténtico. Capítulo 7. Acreedores de cuarta clase. Artículo 2997. Pagados los créditos enumerados en los capítulos que preceden, se pagarán los créditos que consten en documento privado. Artículo 2998. Con los bienes restantes serán pagados todos los demás créditos que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas, ni al origen de los créditos. Título 2. Del registro público. Capítulo 1. De su organización. Artículo 2999.
Las oficinas del registro público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en el lugar que determine el jefe de gobierno del Distrito Federal. Artículo 3000. El registro público funcionará conforme al sistema y métodos que determine el reglamento. Artículo 3001. El registro será público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en los folios del registro público y de los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivados. También tienen la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los folios del registro público, así como certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen. Artículo 3002. El reglamento establecerá los requisitos necesarios para desempeñar los cargos que requiera el funcionamiento del registro público. Artículo 3003. Los encargados y los empleados del registro público, además de las penas que les sean aplicables por los delitos en que puedan incurrir, responderán civilmente de los daños y perjuicios a que dieren lugar, cuando 1. Rehúsen admitir el título, o si no practican el asiento de presentación por el orden de entrada del documento o del aviso a que se refiere el artículo 3016. 2. Practiquen algún asiento indebidamente o rehúsen practicarlo sin motivo fundado. 3. Retarden, sin causa justificada, la práctica del asiento a que dé lugar el documento inscribible. 4. Cometan errores, inexactitudes u omisiones en los asientos que practiquen o en los certificados que expidan. Y 5. No expidan los certificados en el término reglamentario. Artículo 3004. Las sentencias firmes que resulten en aplicación del artículo anterior, incluirán la inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo hasta que sea pagada la indemnización de daños y perjuicios que en su caso corresponda. Capítulo 2. Disposiciones comunes de los documentos registrables. Artículo 3005. Solo se registrarán 1. Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos. 2. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica. 3. Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, el corredor público o el juez competente, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados fedatarios y llevar impreso el sello respectivo. Artículo 3006. Los actos ejecutados o los contratos otorgados en otra entidad federativa o en el extranjero, solo se inscribirán si dichos actos o contratos tienen el carácter de inscribibles conforme a las disposiciones de este código y del reglamento del registro público. Si los documentos respectivos apareciesen redactados en idioma extranjero y se encuentran debidamente legalizados, deberán ser previamente traducidos por perito oficial y protocolizados ante notario. Las sentencias dictadas en el extranjero solo se registrarán si no están en desacuerdo con leyes mexicanas y si ordena su ejecución la autoridad judicial competente. Artículo 3007. Los documentos que conforme a este código sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero. Artículo 3008. La inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos declarativos. Artículo 3009. El registro protege los derechos adquiridos por tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulte claramente del mismo registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten o otorguen violando la ley. Artículo 3010. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada por el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio del inmueble o derechos reales sobre los mismos o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, sin que previamente a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. En caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales, se sobreseerá el procedimiento respectivo de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos, por manifestación auténtica del registro público, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción, como causa habiente del que aparece dueño en el registro público. Artículo 3011. Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el folio de la finca sobre que recaigan, en la forma que determine el reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los inmuebles que, en su caso, comprendan la hipoteca industrial prevista por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la hipoteca sobre los sistemas de las empresas, a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación, y los casos similares previstos en otras leyes.
Artículo 3012, tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra terceros si no consta inscrita en el registro público. Cualquiera de los cónyuges u otro interesado tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezcan a la sociedad conyugal y estén inscritos a nombre de uno solo de aquellos. De la prelación artículo 3013, la preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el registro público, cualquiera que sea la fecha de su constitución. El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación preventiva será preferente, aun cuando su inscripción sea posterior, siempre que se dé el aviso que previene el artículo 3016. Si la anotación preventiva se hiciere con posterioridad a la presentación del aviso preventivo, el derecho real motivo de este será preferente, aun cuando tal aviso se hubiese dado extemporáneamente. Artículo 3014. Los asientos del registro público, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos, salvo resolución judicial. Artículo 3015. La prelación entre los diversos documentos ingresados al registro público se determinará por la prioridad en cuanto a la fecha y número ordinal que les corresponda al presentarlos para su inscripción, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 3016. Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar al registro público certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma. En dicha solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo deberá mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente registral. El registrador, con esta solicitud y sin cobro de derechos por este concepto, practicará inmediatamente la nota de presentación en la parte respectiva del folio correspondiente, nota que tendrá vigencia por un término de 30 días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente, el notario o autoridad ante quien se otorgó dará aviso preventivo acerca de la operación de que se trate, al registro público dentro de las 48 horas siguientes y contendrá, además de los datos mencionados en el párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, practicará de inmediato la nota de presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia de 90 días naturales a partir de la fecha de presentación de aviso. Si este se da dentro del término de 30 días a que se contrae el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el mismo párrafo. En caso contrario, solo surtirá efectos desde la fecha en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda. Si el testimonio respectivo se presentará al registro público dentro de cualquiera de los términos que señalan los dos párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra tercero desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su número de entrada. Si el documento se presentará fenecidos los referidos plazos, su registro solo surtirá efectos desde la fecha de presentación. Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, con vigencia por 90 días, el notario, o el juez competente que se haya cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los notarios en el caso de los instrumentos públicos. Si el contrato se ratificara ante el registrador, este deberá practicar de inmediato el aviso preventivo a que este precepto se refiere. Artículo 3017. La inscripción definitiva de un derecho que haya sido anotado previamente, surtirá sus efectos desde la fecha en que la anotación los produjo. De quienes pueden solicitar el registro y de la calificación registral. Artículo 3018. La inscripción o anotación de los títulos en el registro público pueden pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados en tal fecha y bajo tal número. Artículo 3019. Para inscribir o anotar cualquier título deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que vaya a resultar perjudicada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación. Artículo 3020. Inscrito o anotado un título, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o anterior fecha que refiriéndose al mismo inmueble o derecho real, se le oponga o sea incompatible. Si solo se hubiere extendido el asiento de presentación, tampoco podrá inscribirse o anotarse otro título de la clase antes expresada, mientras el asiento esté vigente. Artículo 3021. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad los documentos que se presenten para la práctica de alguna inscripción o anotación, la que suspenderán o denegarán en los casos siguientes. 1.
Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse. 2. Cuando el documento no revista las formas extrínsecas que establezca la ley. 3. Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o rectificado el documento, no hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad de estos. 4. Cuando el contenido del documento sea contrario a las leyes prohibitivas o de interés público. 5. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro. 6. Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real, o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte del artículo 3011, cuando se den las bases para determinar el monto de la obligación garantizada. Y 7. Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de acuerdo con el código u otras leyes aplicables. Artículo 3022. La calificación hecha por el registrador podrá recurrirse ante el director del registro público. Si éste confirma la calificación, el perjudicado por ella podrá reclamarla en juicio. Si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción surtirá sus efectos, desde que por primera vez se presentó el título, si se hubiere hecho la anotación preventiva a que se refiere la fracción V del artículo 3043. De la rectificación de asiento. Artículo 3023. La rectificación de los asientos por causa de error material o de concepto, solo procede cuando exista discrepancia entre el título y la inscripción. Artículo 3024. Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de algunos de sus conceptos. Artículo 3025. Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se altere o varíe su sentido porque el registrador se hubiere formado un juicio equivocado del mismo, por una errónea calificación del contrato o acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia. Artículo 3026. Cuando se trate de errores de concepto, los asientos practicados en los folios del registro público solo podrán rectificarse con el consentimiento de todos los interesados en el asiento. A falta del consentimiento unánime de los interesados, la rectificación solo podrá efectuarse por resolución judicial. En caso de que el registrador se oponga a la rectificación, se observará lo dispuesto en el artículo 3022. En el caso previsto por el segundo párrafo del artículo 3012, el que solicite la rectificación deberá acompañar a la solicitud que presente al registro los documentos con los que pruebe el régimen matrimonial. Artículo 3027. El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de su rectificación. De la extinción de asientos. Artículo 3028. Las inscripciones no se extinguen en cuanto a terceros sino por su cancelación o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. Artículo 3029. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. Artículo 3030. Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad. Artículo 3031. Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento de las partes, este deberá constar en escritura pública. Artículo 3032. La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total o parcial. Artículo 3033. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total. 1. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción. 2. Cuando se extinga, también por completo, el derecho inscrito o anotado. 3. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación. 4. Cuando se declare la nulidad del asiento. 5. Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el caso previsto en el artículo 2325. Y 6. Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido 2 años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. Artículo 3034. Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial. 1. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva. Y 2. Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado. Artículo 3035. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 3 años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte o por mandato de las autoridades que los decretaron, podrán prorrogarse 1 o más veces, por 2 años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento.
La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple transcurso del tiempo. Pero cualquier interesado podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento. Artículo 3036. Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiere. Artículo 3037. Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, los tutores de menores o incapacitados y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, solo pueden consentir la cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pagos o por sentencia judicial. Artículo 3038. La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos transmisibles por endoso, pueden hacerse. 1. Presentándose la escritura otorgada por la que se hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado los títulos endosables en el acto de su otorgamiento. Y 2. Por ofrecimiento del pago y consignación del importe de los títulos, tramitados y resueltos de acuerdo con las disposiciones legales relativas. Artículo 3039. Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial, está recogida y en poder del deudor la emisión de títulos debidamente inutilizados. Procederá también la cancelación total si se presentasen, por lo menos, las 3/4 partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan. La cancelación en este caso, deberá acordarse por sentencia, previos los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 3040. Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trate, presentando acta notarial que acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente al importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la 10ª parte del total de la emisión. Artículo 3041. Podrá también cancelarse, total o parcialmente la hipoteca que garantice, tanto títulos nominativos como al portador, por consentimiento del representante común de los tenedores de los títulos, siempre que esté autorizado para ello y declare bajo su responsabilidad que ha recibido el importe por el que se cancela. Capítulo 3. Del registro de la propiedad inmueble y de los títulos inscribibles y anotables. Artículo 3042. En el registro público de la propiedad inmueble se inscribirán: 1. Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles. 2. La constitución del patrimonio familiar. 3. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un período mayor de 6 años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de 3 años. Y 4. Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados. Artículo 3043. Se anotarán previamente en el registro público. 1. Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos. 2. El mandamiento y el acta de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor. 3. Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos. 4. Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales. 5. Los títulos presentados al registro público y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida por el registrador. 6. Las fianzas legales o judiciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2852. 7. El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de dominio, de bienes inmuebles. 8. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el registro público. Y 9. Cualquier otro título que sea anotable, de acuerdo con este código u otras leyes. De los efectos de las anotaciones. Artículo 3044. La anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquella, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. En los casos de las fracciones 4 y 8 del artículo 3043 podrá producirse el cierre del registro en los términos de la resolución correspondiente. En el caso de la fracción 6, la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 2854.
En el caso de la fracción 7, la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración, pero bastará la publicación del decreto relativo en el Diario Oficial de la Federación para que queden sujetos a las resultas del mismo, tanto el propietario o poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, debiendo hacerse la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el caso expresamente previsto por alguna ley en que se establezca que no es necesario este requisito. Artículo 3045, salvo los casos en que la anotación cierre el registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. De la inmatriculación. Artículo 3046, la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el registro público de la propiedad, que carece de antecedentes registrales. Para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refieren los artículos siguientes, es requisito previo que el registro público emita un certificado que acredite que el bien de que se trate no está inscrito, en los términos que se precisen en las disposiciones administrativas que para el efecto se expidan. El director del registro público podrá allegarse información de otras autoridades administrativas. El interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, en los términos de las disposiciones siguientes. 1. La inmatriculación por resolución judicial se obtiene: a. mediante información de dominio, y b. mediante información posesoria. 2. La inmatriculación por resolución administrativa se obtiene: a. mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio público federal o local un inmueble. B. mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto. C. mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la propiedad de un inmueble, en los términos del artículo 3051 de este Código. D. mediante la inscripción de la propiedad de un inmueble adquirido por prescripción positiva, en los términos del artículo 3052 del presente Código, y E. mediante la inscripción de la posesión de buena fe de un inmueble, que reúna los requisitos de aptitud para prescribir, en los términos del artículo 3053 de este Código. Inmatriculación por resolución judicial. Artículo 3047, en el caso de la información de dominio a que se refiere el inciso A, de la fracción I del artículo anterior, el que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos establecidas en el libro segundo, título séptimo, capítulo 2 del Código Civil, y no tenga título de propiedad o, teniéndolo no sea susceptible de inscripción por defectuoso, podrá ocurrir ante el juez competente para acreditar la prescripción rindiendo la información respectiva, en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles. Comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el registro público de la propiedad. Artículo 3048, en el caso de información posesoria, a que se refiere el inciso B, de la fracción I del artículo 3046, el que tenga una posesión de buena fe apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos en el registro público de la propiedad en favor de persona alguna, aún antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión mediante resolución judicial que dicte el juez competente. Para lo anterior, se deberá seguir el procedimiento que establece el Código de Procedimientos Civiles para las informaciones a que se refiere el artículo 3047. El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como acta para producir la prescripción, al concluir el plazo de 5 años, contados desde la fecha de la inscripción. Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones previstas en el reglamento del registro público. Artículo 3049, cualquiera que se considere con derecho a los bienes cuya propiedad o posesión se solicite inscribir por resolución judicial, podrá hacerlo valer ante el juez competente. La presentación del escrito de oposición suspenderá el curso del procedimiento de información. Si este estuviese ya concluido y aprobado, deberá el juez poner la demanda en conocimiento del director del registro público de la propiedad para que suspenda la inscripción, y si ya estuviese hecha, para que anote dicha demanda. Si el opositor deja transcurrir 6 meses sin promover en el procedimiento de oposición quedará este sin efecto, asentándose en su caso, la cancelación que proceda. Inmatriculación por resolución administrativa. Artículo 3050, la inmatriculación administrativa se realizará por resolución del director del registro público de la propiedad, quien la ordenará de plano en los casos previstos por los incisos A y B, de la fracción 2 del artículo 3046.
Artículo 3051. Quien se encuentre en el caso previsto por el inciso C, de la fracción 2 del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el registro público de la propiedad para solicitar la inmatriculación, la cual será ordenada si se satisfacen los siguientes requisitos. 1. Que acredite la propiedad del inmueble mediante un título fehaciente y suficiente para adquirirla. 2. Que acredite que su título tiene una antigüedad mayor de 5 años anteriores a la fecha de su solicitud, o que exhiba él o los títulos de sus causantes con la antigüedad citada, títulos que deberán ser fehacientes y suficientes para adquirir la propiedad. 3. Que manifieste bajo protesta de decir verdad si está poseyendo el predio o el nombre del poseedor en su caso. Y 4. Que acompañe las constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si las hubiere. Artículo 3052. Quien se encuentre en el caso del inciso D, de la fracción 2 del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el registro público de la propiedad para acreditar que ha operado la prescripción conforme al siguiente procedimiento. 1. El interesado presentará solicitud que exprese: a. Su nombre completo y domicilio. B. La ubicación precisa del bien, su superficie, colindancias y medidas. C. La fecha y causa de su posesión, que consiste en el hecho o acto generador de la misma. D. Que la posesión que invoca es de buena fe. E. El nombre y domicilio de la persona de quien la obtuvo el peticionario, en su caso, y los del causante de aquella si fuere conocido. Y F. El nombre y domicilio de los colindantes. 2. A la solicitud a que se refiere la fracción anterior, el interesado deberá acompañar: a. El documento con el que se acredita el origen de la posesión, si tal documento existe. B. Un plano autorizado por ingeniero titulado en el que se identifique en forma indubitable el inmueble. Y C. Constancias relativas al estado catastral y predial del inmueble, si existieren. 3. Recibida la solicitud, el director del registro público de la propiedad la hará del conocimiento, por correo certificado y con acuse de recibo, de la persona de quien se obtuvo la posesión y de su causante, si fuere conocido, así como de los colindantes, señalándoles un plazo de 9 días hábiles para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. El director del registro público de la propiedad, además, mandará publicar edictos para notificar a las personas que pudieran considerarse perjudicadas, a costa del interesado por una sola vez en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y en un periódico de los de mayor circulación, si se tratare de bienes inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, se publicarán además por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación. Siglos 9 de abril de 2012. 4. Si existiere oposición de las personas mencionadas en la fracción anterior, el director del registro público dará por terminado el procedimiento, a efecto de que la controversia sea resuelta por el juez competente. 5. Si no existiere oposición, el director del registro público señalará día y hora para una audiencia, en la cual el solicitante deberá probar su posesión, en concepto de propietario y por el tiempo exigido por este código para prescribir, por medios que le produzcan convicción, entre los cuales será indispensable el testimonio de 3 testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita. El director del registro público podrá ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho. Y 6. La resolución administrativa del director del registro público de la propiedad será dictada dentro de los 8 días siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere la fracción anterior, concediendo o denegando la inmatriculación y declarando en el primer caso que el poseedor ha hecho constar los antecedentes y circunstancias que conforme a este código se requieren para adquirir por virtud de la prescripción. Dicha resolución deberá expresar los fundamentos en que se apoya. Artículo 3053. Quien se encuentre en el caso del inciso E, de la fracción 2 del artículo 3046, podrá ocurrir directamente ante el registro público de la propiedad para acreditar la posesión de un inmueble, apta para prescribirlo, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción de que en la audiencia a que se refiere su fracción V, el solicitante deberá probar su posesión presente, por los medios que produzcan convicción al director del registro público, entre los cuales será indispensable el testimonio de 3 testigos que sean vecinos del inmueble cuya inmatriculación se solicita. Artículo 3054. Si la oposición a que se refiere la fracción 4 del artículo 3052 se presentará una vez concluido el procedimiento y aprobada la inmatriculación, el director del registro público de la propiedad suspenderá la inscripción, si aún no la hubiese practicado. Y si ya esto hubiese hecha, anotará la citada oposición en la inscripción respectiva. Si el opositor deja transcurrir 6 meses sin promover el juicio que en su caso proceda, la oposición quedará sin efecto y se cancelará la anotación relativa.
Disposiciones comunes. Artículo 3055. Quien haya obtenido judicial o administrativamente la inscripción de la posesión de un inmueble, una vez que hayan transcurrido 5 años, si la posesión es de buena fe, podrá ocurrir ante el director del Registro Público de la Propiedad para que ordene la inscripción de la propiedad adquirida por prescripción positiva, en el folio correspondiente a la inscripción de la posesión, quien la ordenará siempre y cuando el interesado acredite fehacientemente haber continuado en la posesión del inmueble con las condiciones para prescribir, sin que exista asiento alguno que contradiga a la posesión inscrita. Artículo 3056. Una vez ordenada judicial o administrativamente la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble y cubierto el pago de los derechos respectivos, se hará la inscripción en el folio correspondiente. Artículo 3057. La inmatriculación realizada mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, no podrá modificarse o cancelarse, sino en virtud de mandato judicial contenido en sentencia irrevocable, dictada en juicio en que haya sido parte el director del Registro Público de la Propiedad. Artículo 3058. No se inscribirán las informaciones judiciales o administrativas de posesión, ni las de dominio cuando se violen los programas de desarrollo urbano o las declaratorias de usos, destinos o reservas de predios, expedidos por la autoridad competente, o no se hayan satisfecho las disposiciones legales aplicables en materia de división y ocupación de predios, a menos que se trate de programas de regularización de la tenencia de la tierra aprobados por la autoridad del sistema registral. Artículo 3059. El reglamento establecerá el sistema conforme al cual deberán llevarse los folios del registro público y practicarse los asientos. La primera inscripción de cada finca será de dominio o de posesión. Artículo 3060. Los asientos y notas de presentación expresarán: 1. La fecha y número de entrada. 2. La naturaleza del documento y el funcionario que lo haya autorizado. 3. La naturaleza del acto o negocio de que se trate. 4. Los bienes o derechos objeto del título presentado, expresando su cuantía, si constare. Y 5. Los nombres y apellidos de los interesados. Artículo 3061. Los asientos de inscripción deberán expresar las circunstancias siguientes. 1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse. Su medida superficial, nombre y número si constare en el título. Así como las referencias al registro anterior y las catastrales que prevenga el reglamento. 2. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trate. 3. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando conforme a la ley deban expresarse en el título. 4. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada, la época en que podrá exigirse su cumplimiento, el importe de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de obligaciones de monto indeterminado, y los réditos, si se causaren, y la fecha desde que deba correr. 5. Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y de aquellas de quienes procedan inmediatamente los bienes. Cuando el título exprese nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, ocupación y domicilio de los interesados, se hará mención de esos datos en la inscripción. 6. La naturaleza del hecho o negocio jurídico. Y 7. La fecha del título, número si lo tuviere, y el funcionario que lo haya autorizado. Artículo 3062. Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el artículo anterior, en cuanto resulten de los documentos presentados y, por lo menos, la finca o derecho anotado, la persona a quien favorezca la anotación y la fecha de esta. Las que deban su origen a embargo o secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar a aquellas y el importe de la obligación que los hubiere originado. Las que provengan de una declaración de expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles, mencionarán la fecha del decreto respectivo, la de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el fin de utilidad pública que sirva de causa a la declaración. Artículo 3063. Los asientos de cancelación de una inscripción o anotación preventiva, expresarán: 1. La clase de documento en virtud del cual se practique la cancelación, su fecha y número si lo tuviere y el funcionario que lo autorice. 2. La causa por la que se hace la cancelación. 3. El nombre y apellidos de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación. 4. La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que se trate. Y 5. Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que haya desaparecido del inmueble, o la que reduzca el derecho y la que subsista. Artículo 3064. Las anotaciones deberán contener las indicaciones para relacionar entre sí las fincas o asientos a que se refieren y, en su caso, el hecho que se trate de acreditar, y el documento en cuya virtud se extienda. Artículo 3065. Los requisitos que según los artículos anteriores deban contener los asientos, podrán omitirse cuando ya consten en otros del registro de la finca, haciéndose solo referencia al asiento que los contenga.
Artículo 3066. Todos los asientos, de la clase que fueren, deberán ir firmados por el registrador y expresar la fecha en que se practiquen, así como el día y número del asiento de presentación. Artículo 3067. Los asientos del registro público no surtirán efecto mientras no estén firmados por el registrador o funcionario que lo sustituya. Pero la firma de aquellos puede exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber sido registrado. Los asientos podrán anularse por resolución judicial con audiencia de los interesados, cuando substancialmente se hubieren alterado dichos asientos, así como en el caso de que se hayan cambiado los datos esenciales relativos a la finca de que se trate, o a los derechos inscritos o al titular de estos, sin perjuicio de lo establecido respecto a la rectificación de errores, inexactitudes u omisiones. Artículo 3068. La nulidad de los asientos a que se refiere el artículo anterior no perjudicará el derecho anteriormente adquirido por un tercero, protegido con arreglo al artículo 3009. Capítulo 4. Del registro de operaciones sobre bienes muebles. Artículo 3069. Se inscribirán en los folios de operaciones sobre bienes muebles. 1. Los contratos de compra-venta de bienes muebles sujetos a condición resolutoria a que se refiere la fracción 2 del artículo 2310. 2. Los contratos de compra-venta de bienes muebles por los cuales el vendedor se reserva la propiedad de los mismos, a que se refiere el artículo 2312. Y 3. Los contratos de prenda que menciona el artículo 2859. Artículo 3070. Toda inscripción que se haga en los folios de bienes muebles deberá expresar los datos siguientes. 1. Los nombres de los contratantes. 2. La naturaleza del mueble con la característica o señales que sirvan para identificarlo de manera indubitable. 3. El precio y forma de pago estipulados en el contrato, y, en su caso, el importe del crédito garantizado con la prenda. 4. La fecha en que se practique y la firma del registrador. Capítulo 5. Del registro de personas morales. Artículo 3071. En los folios de las personas morales se inscribirán. 1. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y asociaciones civiles y sus estatutos. 2. Los instrumentos que contengan la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil y de sus reformas, previa autorización en los términos de los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Y 3. Las fundaciones y asociaciones de beneficencia privada. Artículo 3072. Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener los datos siguientes. 1. El nombre de los otorgantes. 2. La razón social o denominación. 3. El objeto, duración y domicilio. 4. El capital social, si lo hubiera y la aportación con que cada socio deba contribuir. 5. La manera de distribuirse las utilidades y pérdidas, en su caso. 6. El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen. 7. El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren. Y 8. La fecha y la firma del registrador. Artículo 3073. Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato según resulten del título respectivo. Artículo 3074. Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y personas morales no producirán más efectos que los señalados en los artículos 2310, fracción 2. 2312, 2673, 2694 y 2859 de este código, y les serán aplicables a los registros las disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos materia de este y del anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones producen. Artículos transitorios. Artículo 1. Este código comenzará a regir el 1 de octubre de 1932. Artículo 2. Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores a su vigencia, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos. Artículo 3. La capacidad jurídica de las personas se rige por lo dispuesto en este código, aun cuando modifique o quite la que antes gozaban. Pero los actos consumados por personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan incapaces conforme a la presente ley. Artículo 4. Los bienes adquiridos antes de la vigencia de la Ley de Relaciones Familiares, por matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad legal, constituyen una copropiedad de los cónyuges, si la sociedad no se liquidó conforme a lo dispuesto en el artículo 4. Transitorio, de la citada ley, cesando la sociedad de producir sus efectos desde que esa ley entró en vigor. Artículo 5. Los tutores y los albaceas ya nombrados, garantizarán su manejo de acuerdo con las disposiciones de este código, dentro del plazo de 6 meses contados desde que entre en vigor, so pena de que sean removidos de su cargo, si no lo hacen.
Artículo 6o. Las disposiciones de este código se aplicarán a los plazos que estén corriendo para prescribir, hacer declaraciones de ausencia, presunciones de muerte o para cualquier otro acto jurídico, pero el tiempo transcurrido se computará aumentándolo o disminuyéndolo en la misma proporción en que se haya aumentado o disminuido el nuevo término fijado por la presente ley. Artículo 7o. Las disposiciones del Código Civil anterior sobre registro público y su reglamento, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las prevenciones del presente código, mientras no se expida el nuevo reglamento del registro público. Artículo 8. Los contratos de censo y de anticrisis celebrados bajo el imperio de la legislación anterior, continuarán regidos por las disposiciones de esa legislación. La dote ya constituida será regida por las disposiciones de la ley bajo la que se constituyó y por las estipulaciones del contrato relativo. Artículo 9o. Queda derogada la legislación civil anterior. Pero continuarán aplicándose las leyes especiales federales que reglamenten materia civil y las disposiciones del Código Civil anterior que la presente ley expresamente ordene que continúen en vigor. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los 30 días del mes de agosto de 1928. P. Elías Calles, rúbrica, el secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Emilio Portes Gil, rúbrica, al C. Lic. Emilio Portes Gil, secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, presente. Lo comunico a usted para su publicación y demás fines. Sufragio efectivo. No reelección. México, a 30 de agosto de 1928. El secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Emilio Portes Gil, rúbrica. Al CI.